Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí con nosotros hoy. Soy Mert y soy Afra y como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a hablar de algo que nos apasiona mucho. Algo que, literalmente, enciende la tele. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas parejas de la televisión te enganchan desde el primer segundo? ¿Por qué sientes esa conexión, esa chispa, esa magia? Pues hoy vamos a analizar precisamente eso, la química en pantalla. Vamos a explorar qué ingredientes son necesarios para que una pareja de actores transmita esa química que nos hace suspirar, reír, llorar y sobre todo creer en el amor en la ficción. No vamos a hablar de chismes, nada de eso. Nos centraremos en el arte de la actuación, en la técnica, y en cómo algunos actores logran crear relaciones tan convincentes que se quedan grabadas en nuestra memoria colectiva. Esa pareja que años después, sigues recordando con una sonrisa o con un nudo en la garganta. Antes de que empecemos, como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal si les gusta este tipo de contenido. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y déjenos un comentario al final, contándonos cuáles son sus parejas favoritas de la televisión, y por qué creen que tienen tanta química. Nos encanta leerlos. Queremos saber cuáles son esas duplas que los han marcado, esas combinaciones explosivas que los han hecho quedarse despiertos hasta altas horas de la noche, solo para ver un episodio más. Ahora sí, vamos al grano. La química en pantalla es algo fascinante. Es esa conexión invisible, ese entendimiento tácito entre dos actores que se transmite al espectador, haciéndolo partícipe de una relación ficticia como si fuera real. Pero, ¿cómo se crea? No es solo cuestión de suerte o de buena apariencia, aunque seamos honestos, un poco de atractivo no le hace daño a nadie. Hay mucho trabajo, técnica y por supuesto talento involucrado. Es una alquimia misteriosa que combina la preparación, la intuición y la capacidad de conectar a un nivel profundo. Una de las claves fundamentales es la compatibilidad. Y no me refiero a la compatibilidad romántica, aunque a veces eso ayuda, y vaya que ayuda. Me refiero a la compatibilidad como actores. Necesitan tener una forma de trabajar similar, un entendimiento común sobre la escena, y la capacidad de escuchar y reaccionar al otro. Piénsenlo como una danza, si uno pisa al otro, la magia se pierde. Si uno no está en sintonía con el ritmo del otro, la coreografía se desmorona. La química surge cuando ambos actores fluyen juntos, complementándose y respondiendo a las acciones del otro de manera orgánica. Otro ingrediente esencial es la confianza. Los actores deben sentirse seguros el uno con el otro para poder explorar la vulnerabilidad, la intimidad y la complejidad de sus personajes. Si hay desconfianza o incomodidad, se nota en la pantalla. Esa tensión se vuelve palpable y arruina la ilusión. Por eso los ensayos son tan importantes. Permiten que los actores se conozcan, se relajen y construyan esa confianza necesaria. Es en el espacio seguro del ensayo donde pueden experimentar, arriesgarse y descubrir la dinámica única que define su relación en la pantalla. La confianza también implica saber que el otro actor te cubrirá las espaldas, que te apoyará y te ayudará a dar lo mejor de ti. La química también se nutre del respeto mutuo. Respeto por el trabajo del otro, por sus ideas, por su proceso creativo. Incluso si no están de acuerdo en todo, deben ser capaces de comunicarse de manera abierta y constructiva. El respeto crea un ambiente de colaboración donde ambos actores pueden brillar. Es en ese ambiente donde las ideas florecen, donde la creatividad se desata y donde la magia puede ocurrir. Un actor que respeta a su compañero está dispuesto a escuchar sus sugerencias, a considerar su perspectiva y a trabajar juntos para encontrar la mejor manera de dar vida a la escena. Pero la técnica también juega un papel crucial. No basta con sentir la química, hay que saber cómo transmitirla. Los actores deben dominar el lenguaje corporal, la expresión facial, el tono de voz y la forma en que interactúan físicamente. Una mirada, un toque, un simple gesto pueden decir mucho más que 1000 palabras. Es en los detalles más sutiles donde se manifiesta la química, en la forma en que se miran, en la forma en que se tocan, en la forma en que se hablan. Un actor con buena técnica sabe cómo utilizar estos elementos para crear una conexión creíble y convincente. A menudo, la química en pantalla se ve potenciada por la escritura del guión.
Un buen guionista sabe cómo crear personajes complejos y relaciones dinámicas, con diálogos ingeniosos y situaciones que permiten a los actores explorar la tensión, el humor y la emoción. Un guión bien escrito le da a los actores las herramientas necesarias para construir una relación creíble y atractiva. Es el guión el que define los contornos de la relación, el que establece las reglas del juego y el que proporciona el contexto emocional. Un buen guionista sabe cómo escribir diálogos que revelen la verdadera naturaleza de la relación, que muestren las vulnerabilidades de los personajes y que permitan a los actores conectar a un nivel más profundo. Y hablando de guión, la dirección también es fundamental. Un buen director sabe cómo guiar a los actores, cómo sacar lo mejor de ellos, y cómo crear un ambiente en el set que favorezca la química. El director es el responsable de mantener la coherencia de la historia y de asegurarse de que la química entre los actores se ajuste a la visión general de la serie o película. El director es el que marca el ritmo, el que establece el tono y el que guía a los actores a través del laberinto emocional de la escena. Un buen director sabe cómo comunicarse con los actores, cómo darles las indicaciones necesarias y cómo crear un ambiente de confianza y colaboración. Ahora bien, hay algo que no podemos obviar: el talento natural. Algunos actores simplemente tienen esa chispa, esa habilidad innata para conectar con otros. Son capaces de improvisar, de reaccionar de forma espontánea, y de aportar algo único y personal a cada escena. Ese talento natural, combinado con la técnica y el trabajo duro, es lo que crea la verdadera magia en pantalla. Es esa cualidad intangible que hace que un actor sea magnético, que atraiga la atención del espectador y que lo haga sentir conectado a la historia. Un actor con talento natural tiene la capacidad de transformar un simple diálogo en un momento memorable, de transmitir emociones complejas con una sola mirada y de crear una conexión instantánea con el público. Pero no todo es romance. La química también puede existir en relaciones de amistad, rivalidad, incluso odio. Piensen en parejas de detectives que se complementan a la perfección, o en enemigos acérrimos que se admiran secretamente. La clave es la intensidad de la conexión, la forma en que los personajes se desafían, se influyen y se transforman mutuamente. La química no siempre tiene que ser sinónimo de amor, puede ser la chispa que surge de la confrontación, la tensión que se genera entre dos fuerzas opuestas o la complicidad que se desarrolla entre dos amigos inseparables. Un ejemplo clásico de química en pantalla, y aquí vamos a mencionar algunos nombres, es el de Mulder y Scully en Expediente X. La tensión sexual no resuelta, la forma en que se desafiaban intelectualmente, la profunda confianza que tenían el uno en el otro, todo eso creaba una dinámica fascinante que mantuvo a los espectadores enganchados durante años. David Duchovny y Gillian Anderson lograron crear una de las parejas más icónicas de la televisión, un dúo que trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural. Su química era tan palpable que muchos fans llegaron a creer que su relación se extendía más allá del set de filmación. Otro ejemplo que nos encanta es el de Leslie Knope y Ann Perkins en Parks and Recreation. Su amistad era genuina, divertida y enternecedora. Se apoyaban mutuamente, se celebraban sus éxitos, y se consolaban en sus fracasos. Esa química entre Amy Poehler y Rashida Jones era palpable y hacía que la serie fuera aún más disfrutable. Su amistad era un faro de positividad en un mundo a menudo cínico, un recordatorio de la importancia de tener amigos que te apoyen y te impulsen a ser la mejor versión de ti mismo. También podemos mencionar a Elizabeth Bennet y M.R. Darcy en Orgullo y Prejuicio. La forma en que se enfrentaban, se desafiaban y finalmente se enamoraban, era pura química. La tensión entre ellos era palpable y hacía que cada escena fuera un deleite para los sentidos. Colin Firth y Jennifer L. lograron capturar la esencia de la novela de Jane Austen, creando una pareja inolvidable que personificaba el amor que florece a pesar de las diferencias y los prejuicios sociales. Y no podemos olvidar a Chandler Bing y Monica Geller en Friends. Su relación, que comenzó como una aventura de una noche y se convirtió en un amor duradero, fue uno de los puntos fuertes de la serie. La química entre Matthew Perry y Courteney Cox era innegable y hacía que su historia fuera aún más conmovedora. Su relación era un ejemplo de cómo el amor puede surgir de la amistad, de cómo dos personas que se conocen bien pueden encontrar la felicidad juntas. Estos son solo algunos ejemplos, pero hay muchísimas parejas más en la televisión que nos han cautivado con su química. Piensen en Lucy y Ricky Ricardo, en Sam y Diane de Cheers, en Roseanne y Dan Conner.
Lo importante es recordar que la química en pantalla es un arte, una combinación de talento, técnica, trabajo duro y, por supuesto, algo de suerte. Es un trabajo en equipo que involucra a actores, guionistas, directores y a todo el equipo de producción. Y cuando todos los elementos se combinan a la perfección, el resultado es una experiencia mágica que nos transporta a otro mundo y nos hace creer en la magia de la conexión humana. Es lo que nos hace llorar conmovidos, reír a carcajadas y sentirnos identificados con personajes que, aunque ficticios, se sienten tan reales como nosotros mismos. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Que la química en pantalla no es solo cuestión de suerte, sino una combinación de factores que incluyen compatibilidad, confianza, respeto, técnica, un buen guión, una buena dirección y, por supuesto, talento natural. Es una fórmula compleja que requiere dedicación, pasión y una pizca de magia. Que la química puede existir en relaciones románticas, amistosas, de rivalidad e incluso de odio. Lo importante es la intensidad de la conexión y la forma en que los personajes se influyen mutuamente. No importa si se aman, se odian o simplemente se toleran, lo que importa es que su relación sea dinámica, interesante y que nos haga sentir algo. Y sobre todo que la química en pantalla es un arte que requiere mucho trabajo y dedicación, pero que cuando se logra, el resultado es una experiencia mágica que nos cautiva y nos hace creer en la magia de la conexión humana. Es lo que nos hace volver a ver nuestras series favoritas una y otra vez, lo que nos hace recomendar películas a nuestros amigos, y lo que nos hace seguir creyendo en el poder de las historias. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre la química en pantalla. Nos encantaría saber cuáles son sus parejas favoritas de la televisión y por qué creen que tienen tanta química. Déjenos sus comentarios abajo. Queremos saber si están de acuerdo con nuestra selección, si tienen alguna pareja que consideren que merece ser mencionada y si tienen alguna anécdota o recuerdo especial relacionado con alguna de estas parejas. Muchas gracias por ver este vídeo. Esperamos que les haya gustado. No olviden darle like si les pareció interesante y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho, para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más ideas en mente, muchos más temas que queremos explorar y muchas más historias que queremos compartir con ustedes. Hasta la próxima. Y recuerden, la química está en el aire. Búsquenla, cultívenla y disfrútenla, tanto en la pantalla como en la vida real. Nos vemos pronto.